Y por ello quiero agradecer a la asambleísta Mariana Yumbay, que está con nosotros visitando nuestra mesa de trabajo. Ella es legisladora por la provincia de Bolívar en representación de la lista 18, el movimiento Pachacuti. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, qué gusto, buen día. Muy buenos días, estimado Fabricio, y buenos días con todos y todas. Efectivamente, hoy en la tarde hemos sido convocados para el tratamiento en segundo debate de este proyecto de ley que ya cambió de nombre, ahora se llama Ley de Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. Y de fortalecimiento yo no encuentro adentro de este contenido de esta normativa. Yo creo que hay que decirle con toda la sinceridad del caso al pueblo ecuatoriano que el objetivo fundamental de esta iniciativa es la sostenibilidad financiera. No se está pensando como prioridad la sostenibilidad ambiental. Por otro lado, todavía sigue presente este elemento que nosotros habíamos anunciado, la privatización de las áreas protegidas. En el artículo 4, en el párrafo tercero, está dejándose abierto. Si bien es cierto, dice que el modelo de gestión y de administración se realizará por el Estado de acuerdo a la Constitución y las leyes, pero dice también se implementarán mecanismos contractuales con los gestores privados, dice. ¿Eso qué significa? Que se va a firmar contratos y otros mecanismos para entregar el manejo, la administración, la gestión de las áreas protegidas. Entonces, la privatización está presente de manera camuflada. Eso es lo que está. Y ¿Eso se ratifica en el informe para segundo debate? Por supuesto, eso está en el artículo 4. Entonces no podemos engañar a la ciudadanía. Por eso yo digo, está la privatización de manera totalmente camuflada. Y claro, como en la asamblea no todos se dedican a revisar los proyectos y por eso precisamente han salido leyes totalmente inconstitucionales que se violentan los derechos de las mujeres, que se violentan los derechos de los jubilados, de los servidores públicos, entre otros. Entonces, nuevamente va a pasar también esta ley. ¿Qué más? No se prioriza la sostenibilidad. Cuando se trata de áreas protegidas, lo mínimo que exige del Estado, de sus gobernantes, es que efectivamente se proteja la naturaleza, que se protejan los ecosistemas, que se proteja todas las especies existentes al interior de las áreas protegidas, porque precisamente son protegidas porque ahí esas áreas son totalmente sensibles, ¿no es cierto? Pero en el artículo 7 se deja abierto una gran puerta. ¿Por qué? Porque se dice, va a llevarse adelante el turismo con guianza, entre otros, pero también ahí se establece que se llevará adelante proyectos de construcción de infraestructura. Pregunto, la infraestructura, los edificios, los hoteles, las vías y todo lo que se requiere para el funcionamiento de esta infraestructura, ¿se va a hacer en el aire o tendrán que talar los bosques, acabar con las especies que están adentro? Entonces, eso se está planteando en el artículo 7. ¿Qué más? También se plantea la investigación científica. Es bueno la investigación, pero eso de entregar esta investigación científica, uniéndole con la entrega a los sectores privados, significa que no se está precautelando ni protegiendo los recursos biogenéticos y que es un patrimonio de todos los ecuatorianos. Y así sucesivamente yo podría ir describiendo. Se violenta en ese marco el principio de no regresividad, que dice en los primeros artículos de la Constitución de la República, los derechos tienen que desarrollarse progresivamente, no regresiva. Y no solo en este proyecto de ley, sino en los anteriores también se ha violentado este principio. ¿Qué más? Se violenta el principio de la unidad de la materia. ¿Qué tiene que ver la protección, entre comillas, o el fortalecimiento de las áreas protegidas con el perdón a los deudores de CFN? ¿Qué tiene que ver la reforma del Código Aeronáutico en este tema? Y se le incluyó la modificación también de la Ley de Integridad Pública. Así entiendo. es. Mira, claro, están enmendando los desatinos, las incoherencias y las inconstitucionalidades cometidas en otra normativa. Nosotros, mire, en el tratamiento de la Ley de Integridad de la
gestión pública, se introdujeron un sinnúmero de artículos en el último instante cuando ya se iba a someter a votación. O sea, no hubo debate, no hubo absolutamente nada. Asambleísta, ¿qué prevén que ocurra entonces en este debate? Y lo pongo entre comillas porque precisamente hay muchos asambleístas que nos han dicho que debate es lo que menos ha habido en las últimas leyes que se han aprobado. ¿Han conversado tal vez ya entre esta facción, si se quiere, de Pachacuti que ha quedado y con la otra también está de acuerdo en que vayan a votar a favor de este segundo informe de ley? Bueno, yo tengo que hablar con toda la sinceridad. Llegamos 9 asambleístas por el movimiento Pachacuti cobijados por la Huipala. Sin embargo, los 9 ya no llegamos todos. 6 se alinearon con el oficialismo y O 3... sea, por acá están usted, Dina Farinango y Alex Toapanta. Alex Toapanta. Dina en algunos casos he visto que vota con el gobierno también. En ese sentido... Pero creo que habría que ver, porque me imagino Esperemos digamos, debe haber casos y casos, ¿no? ¿O no? Mire, hasta la presente, yo sí también ¿Usted no ha he votado apoyado, ni una he sola- apoyado algunas leyes, pero eso no eso no estas. le quita su voz crítica, ¿no? Así Me imagino es. que pasa lo mismo con Dina Farinango. Esperemos, hay leyes que afectan todos estos derechos. Yo siempre digo, la naturaleza está reconocida como sujeta de derechos y lo mínimo que se requiere es que los legisladores realmente actuemos en el marco del respeto de estos derechos consagrados en la misma Constitución de la República, ¿no? Los otros 6, los que han votado hasta ahora mismo con el oficialismo, cree que incluso en esta ley que es tan de naturaleza, que incluso tiene, digamos, muchos fundamentos de los que se supone tendría Pachacutic, cree que también voten con el oficialismo, es decir, a favor de cómo está escrita. La esperanza es lo último que se pierde, dice. Esperemos que ojalá recapaciten y actúen de manera coherente, aunque lamentablemente debo decir que han apoyado leyes totalmente desastrosas, como la ley de solidaridad nacional, la ley de inteligencia, la ley de gestión pública. También han apoyado el Código de la Democracia, que termina afectando a los partidos y movimientos pequeños. En ese sentido, hay que esperar a ver qué es lo que sucede y cómo actúan. Lo otro que debo decir, que en este proyecto de ley se termina violentando así flagrantemente uno de los derechos, como es la consulta prelegislativa. La Constitución de la República ¿prelegislativa o la consulta previa libre informada? Consulta prelegislativa. Prelegislativa, porque son cosas diferentes. Así es. Tenemos la consulta ambiental, consulta prelegislativa y consulta previa libre informada. Habla de la prelegislativa. Así es. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque la Constitución de la República en el artículo 57.17 establece claramente que previo a la adopción de normativas que tienen relación con los derechos de los pueblos y las nacionalidades, tiene que hacerse la consulta prelegislativa. ¿Se refiere usted a este proyecto? Este proyecto tenía que ser sometido a consulta prelegislativa. Pero ¿cómo hacemos para someter un proyecto de urgencia en materia económica? Yo entiendo el punto que usted plantea, Mariana, pero ¿cómo hacemos para que un proyecto de urgencia en materia económica, que tiene plazos fatales, porque aquí, a diferencia de los proyectos ordinarios, hay, digamos, flexibilidad en los plazos más allá de lo que dice la ley orgánica, pero aquí es un plazo fatal de 30 días, improrrogable? Sí, pero por este plazo fatal no podemos terminar violentando la Constitución de la República. Si somos legisladores, lo mínimo que debemos saber es y actuar respetando el contenido de la norma constitucional. Hay un ejemplo claro. La Corte Constitucional en el 2022, cuando resolvió el caso de la Ley de Recursos Hídricos, acuérdese que declaró inconstitucional porque no se consultó, no se respetó este derecho a la consulta prelegislativa, que no está solo en la Constitución de la República, está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Declaración de las Naciones de los Derechos de los Pueblos Indígenas y también en los distintos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, no podemos decir es que es urgente, por ende hay que violentarle nomás. O sea, ¿qué estamos haciendo? Si nos corresponde mínimamente respetar estos derechos, ¿no es cierto? Y hay que dejar claro, los pueblos indígenas están asentados casi en más del 49% de la superficie de las áreas protegidas. O sea, estamos hablando ya casi del 50%. Y pese a aquello,
no se les consulta, porque no es una cuestión de que están viviendo y punto. Ahí se trata de que ahí está reproduciéndose un sistema de vida, un sistema de administración de justicia, prácticas de conservación, entre otros elementos que al final va a terminar afectando. Y precisamente por eso la Constitución dice que se respete esta consulta prelegislativa. ¿Hay alguna preocupación respecto de lo que se ha escrito en este texto, en estos 8 artículos, sobre la consulta previa, libre e informada y también la consulta ambiental? Hay varias contradicciones en este proyecto. Dice que se va a respetar la consulta previa, libre e informada, dice, cuando se trate de los pueblos y nacionalidades. ¿Cómo es que se va a respetar cuando la Constitución, en el artículo 57, habla de que la consulta previa, libre e informada se aplicará para proyectos extractivos de recursos naturales no renovables? ¿Cómo es que dice? ¿Por qué tienen que hacer constar aquello si se supone que no van a llevar adelante proyectos extractivos? ¿Por qué? No es ¿Por qué para la proyectos, necesidad? no es también para proyectos, por ejemplo, de turismo, alojamiento, etcétera. No se habla. El artículo 57 habla de consulta previa, libre e informada para proyectos, programas extractivos o de explotación, prospección de recursos naturales no renovables. Eso dice la Constitución. Entonces, ¿cómo es que ponen en esta normativa diciendo, sí, cuando se trate de pueblos indígenas sí les vamos a respetar? No era necesario. Si es que no hay esa intencionalidad de llevar adelante proyectos extractivos en áreas protegidas, no necesitaban establecer aquí. ¿Cómo han visto ustedes también la intervención de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Mire, es otra violación a la Constitución. El artículo 158 habla claramente en qué casos tiene que intervenir. Esta disposición posibilita, yo diría, una actuación ilegal, el abuso de poder, claro, bajo el concepto de que aquí están grupos armados u organizados, van a hacer lo que consideren pertinente, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí debo dejar claro también es que no es que estamos opuestos a la minería ilegal, hay que combatirlo. Y yo digo, ¿qué han hecho hasta la presente fecha? ¿Acaso el Estado ha estado totalmente ausente y ha permitido que en sus narices, en su cara, hayan iniciado proyectos extractivos? No es que se puede iniciar proyectos extractivos ilegales de manera escondida. ¿Pero qué pasa con los proyectos legales, en cambio? Porque hay proyectos legales sobre los cuales también hay oposición de un segmento del movimiento indígena. Por supuesto, porque no se ha respetado estos derechos, el derecho a la consulta previa, libre e informada. Hasta la presente fecha yo no he visto, y eso que hemos dado seguimiento a todos los casos, no hay un proyecto extractivo, minero o petrolero donde se haya implementado una verdadera consulta previa, libre e informada. No se ha hecho, no hay un caso. Yo que participo en eventos internacionales donde nos reunimos con varios países y cuando me dicen de Ecuador qué experiencia buena tiene, y no podemos contar. Porque experiencia buena de consulta. Claro que sí, no se ha hecho absolutamente. Pero ojo que se supone que la consulta no es vinculante, sino es una suerte de, no me refiero al desarrollo de la consulta, sino al resultado de la consulta. Termina siendo una suerte de socialización con la comunidad. Eso es lo que han hecho. Conceptualmente. Eso es lo que han hecho definitivamente, pero aquí hay que leerlo. ¿Y eso es incorrecto o no? Incorrecto, ¿Por qué? totalmente. ¿Por qué, Mariana? Porque hay que leerlo de manera integral. No es cuestión de agarrarle la Constitución por un lado, los instrumentos internacionales por otro lado. Si hablamos del bloque de constitucionalidad que nace de la misma norma constitucional, hay que leerle la Constitución y los instrumentos, en este caso el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y ahí habla consulta previa, libre e informada y consentimiento. Eso significa que son los pueblos los que tienen que consentir, pero no es una situación de informativa que tendrá que hacer el Estado. Tiene que entregar herramientas. ¿Dónde están los estudios de impacto social, ambiental, económico, cultural?
hasta la presente fecha no se ha hecho ese proceso. Por eso yo digo, lamentablemente, esta consulta previa, libre, informada, que es un derecho por el cual hemos luchado, ha sufrido transformaciones y lo han convertido algunos en una cuestión formal, en un requisito más, en un evento de información, y luego les hace firmar a los participantes, y esa es la consulta previa, libre, informada. En ese sentido, lamentablemente, como digo, se violentan un sinnúmero de disposiciones constitucionales en esta iniciativa. Y yo quiero reiterar incluso en esta, o ahondar más bien en esta conversación sobre el tema de las 3 consultas, porque estoy revisando lo que dice el convenio 169, que aparte es un instrumento vinculante, ¿no?, que nosotros tenemos, y en efecto, como usted lo dice, él dice que se reconocen derechos de los pueblos indígenas y tribales a sus tierras, pero sobre todo se establece el derecho a la consulta, pero la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que puedan afectarles. Es decir, que lo que se ha hecho hasta ahora en el Ecuador ha sido dejar que la consulta ambiental no sea vinculante, sino una especie de socialización. Así es. Lamentablemente, aquí lo que más se ha hecho es vulnerar estos principios y estos derechos que no solo están en la norma constitucional, sino en los instrumentos internacionales. Lo otro que sí hay que decirlo, yo creo que es momento de analizar como ciudadanos. ¿Es pertinente llevar adelante proyectos extractivos en áreas totalmente sensibles, ricos en la producción, entre otros elementos, y donde existen fuentes de agua? Yo pregunto si a futuro vamos a poder tomar oro u otro metal. ¿Acaso no tendríamos que pensar en proteger estas aguas dulces? Porque desafortunadamente todas las concesiones que se han hecho para llevar adelante los proyectos extractivos mineros están en tierras y territorios donde están los pueblos y las nacionalidades. Pero no solo porque ellos están viviendo, sino porque ahí están las fuentes de agua. Ahora mismo, en mi provincia Bolívar, y de paso me quiero solidarizar también con la población de allá del cantón Las Naves, que están resistiendo a un proyecto extractivo que está llevando adelante Curimaini, que ahí no se hizo una consulta seria, responsable, en el marco de lo que dispone la norma constitucional, y resulta que a partir de este proyecto extractivo se va a terminar afectando toda una montaña que era totalmente rica y que desde ahí baja las fuentes de agua. Y creo que estas aguas llegan hasta los ríos. Imagínese cómo va a terminar afectando. Usted y todos sabemos cómo los proyectos extractivos han terminado acabando con la vida humana y de todas las especies. ¿La oposición, Mariana, que usted señala es a la minería en su conjunto o solo a este tipo de minería que usted señala se da en algunas zonas donde podría haber afectación, por ejemplo, en las fuentes de agua u otro tipo de recursos naturales? Mire, yo creo que ya vamos casi cerca de los 50 años de explotación de los recursos naturales no renovables. O sea, la minería es una realidad. Sí, pero es una realidad planetaria, ¿no? Del yo Ecuador. pregunto, ¿hasta dónde estos proyectos o el desarrollo de esta explotación de los recursos naturales ha permitido resolver los grandes problemas que tenemos la mayoría del pueblo ecuatoriano? La Amazonía. Hay pueblos que no tienen ni siquiera sistema de agua potable, no tienen una educación de calidad porque ni siquiera tienen centros educativos ni infraestructura de calidad. Entonces, no tienen ni acceso a la salud. Mire, en Morona, Santiago, de ahí están sacando recursos naturales no renovables. Y resulta que hace no mucho tiempo, 9 niños perdieron su vida porque no tuvieron acceso al derecho a la salud. Claro, lo detalla, esas son las realidades. Pero en contrapartida, se le puede mencionar, por ejemplo, el impacto económico en Zamora Chinchipe, que es una de las provincias que más ha crecido desde el punto de vista de la economía y de la tributación, con los 2 proyectos mineros de minería a gran escala, el proyecto Fruta del Norte y el proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe. Pero hay que ver las consecuencias también. Mire, los ríos que están totalmente desbordados, afectando toda la vida de la población, ¿acaso no es la consecuencia precisamente de todas esas actividades extractivas? Yo creo que hay que ponderar hasta dónde un proyecto realmente contribuye a resolver los grandes problemas del país. Correcto. Solamente para cerrar, ustedes 3 al menos, o al menos ustedes 2, me refiero a Alex Tuapante y Mariana Yumbay, habría que ver qué pasa con Dina Farinango. No van a respaldar hoy el proyecto, solamente...
No, definitivamente Los dos no. seguros, Alex Topanta y usted. Aspiro que la compañera Dina también, pero Correcto. no por todas estas inconstitucionalidades y que hemos evidenciado. Miren, además de ser quizás una ciudadana que hemos venido luchando a lo largo de la vida, también tenemos facultades pues para analizar el contenido de este proyecto. Y en este contenido no se busca la protección de la biodiversidad y la naturaleza. Al contrario, lo que se está mirando es con fines totalmente comerciales. Y lo más fundamental, están pretendiendo entregar a manos privadas. ¿Por qué el Estado no puede desarrollar todas las iniciativas? ¿Por qué le interesa tanto entregar a las manos privadas? ¿A quién protege? ¿Para quiénes están los gobernantes? Se supone que está para fortalecer, desarrollar al Estado y proteger la naturaleza. Y ahora resulta que está más pensando en el sector privado. Y eso no puede ser. Correcto. Mariana Yumbay, gracias por el tiempo. Qué Gracias, gusto. asambleísta. Muchísimas gracias a usted. Mariana Yumbay ha estado con nosotros, asambleísta por Pachacuti en representación de Bolívar.